Bendiciones, de nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo. Estamos pasando fronteras, bendiciendo en lo internacional, llevando el conocimiento de las verdades del reino para que se dé cumplimiento al texto sagrado cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios y de su gloria. Estamos transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, pasando fronteras. Saludamos a todos los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, Ucrania. Nos están viendo en casi en todos los continentes. Y esa es la idea, que este mensaje llegue, prolifere, sea sembrado. El maestro Briceño está encargado, ese es el llamado que Dios me hizo de transmitir estas verdades al reino. Estamos hablando, tocando un tópico acerca de lo que es la justicia divina. Ya he tenido algunos comentarios, algunos muy positivos, otros muy negativos. Y eso es válido, o sea, que la gente haga sus comentarios, eso no tiene su objeción, ni estoy en contra de eso. Solo tome en cuenta de quién vienen los comentarios. Están en su derecho de hacerlo. Este es el estudio número 15. Nuestro estudio número 15. Acerca de lo que es la justicia divina. O nuestro estudio número 16, perdón, corrijo. Nuestro estudio número 16 acerca de lo que es la justicia divina. Hoy nos toca presentar acerca de los beneficios de la justicia. ¿Cuáles fueron los beneficios de la justicia? Primero, obtenemos la vida de Dios. En una ocasión una persona me preguntó, maestro, ¿quién tiene más vida eterna, Dios o nosotros, los que estamos hablando acerca de los regenerados, los que hemos sido regenerados? Hemos aceptado el plan de salvación y que nosotros se cumplieron los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, la redención, los tipos de redención, la remisión y la propiciación. Eso nos llevó a un estado de regeneración por la impartición de la vida, la impartición de la justicia, la impartición de la vida. Eso nos llevó al estado de regeneración y nos hizo hijos de Dios. Pero en el caso, ¿quién tiene más vida eterna, Dios o nosotros? Si vamos al texto sagrado, tal como está escrito, la información que nos da el apóstol Pablo en relación a nuestra regeneración, pues la misma vida, el mismo nivel de vida eterna que tiene Dios, la tenemos nosotros. Es como dije en los estudios pasados, una verdad paralela, que el mismo nivel de justicia que tiene Dios, lo tenemos nosotros. Somos tan justos como es Dios, aunque no somos santos como Él es. Son dos cosas diferentes, porque la justicia tiene que ver con un estado, y eso se dio en el espíritu, y la santidad tiene que ver con obras, con prácticas. Entonces, el mismo nivel de justicia que tiene Dios la tenemos nosotros, y más igual el mismo nivel de vida eterna que tiene Dios la tenemos nosotros. La diferencia está en que en Dios la justicia y la vida eterna es inherente, es propia, es de Él, le pertenece, es parte de su naturaleza, es Dios mismo. Pero en nosotros la justicia divina y la vida eterna es impartida, es derivada, la recibimos de parte de Dios. Esta es la diferencia. Pero tenemos la misma justicia, el mismo nivel de justicia, y tenemos el mismo nivel de vida eterna. Dios no tiene más justicia que nosotros,
ni tiene más vida eterna que nosotros, es igual, porque es su justicia, su vida, que fue impartida a nosotros. Él nos amó, tuvo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos dio su perdón, envió a su Hijo, nos presentó el plan de salvación, lo aceptamos y se dio lo que se llama el misterio del cambio. Eso lo he explicado yo muchas veces, que es lo que llaman remisión, remitir, quitar de para poner en. Obtenemos la vida, es nuestro primer beneficio. Obtenemos la vida de Dios por causa del misterio del cambio. Presta atención a esto. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús y la muerte que estaba en mí. Voy a colocarme como ejemplo en un hombre caído en Adán y que estaba en usted antes de ser regenerado. Vuelvo a repetir, por causa del misterio del cambio, paso a paso, poco a poco, voy leyendo y voy explicando para que usted vaya entendiendo estas verdades del reino en relación a la justicia divina. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús y la muerte que estaba en mí. De la misma forma, de la misma manera que Dios imputó sobre mí la justicia divina, imputó la vida eterna. Para que todo esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús oiga el plural, óigalo, no el singular, el plural. Para que todo esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús las muertes. Las muertes, porque plural, maestro, ya lo voy a explicar. Las muertes, como transfirió el estado de pecado. No se le olvide lo que hemos hablado, que en la cruz del Calvario se dio el misterio del cambio, que es lo que tiene que ver con la remisión, remitir, quitar de para poner en. Es trasladar, es transponer. ¿Dónde está el hermano Juan de los Palotes? Lo remitieron del estado de Texas al estado de la Florida. El remitir, quitar de para poner, enviar, quitar y enviar para otro lugar. Pues en la cruz del Calvario se dio el misterio del cambio, que tiene que ver con la remisión y que tiene que ver con la imputación y amputación, con la amputación y la imputación. Repito, para que lo vamos tomando. Dios amputó, de cercenar, de cortar, de quitar. Dios amputó el estado de pecado que estaba en mí. Ya me puse de ejemplo, que estaba en usted, caído en Adán. Lo amputó de nosotros y lo imputó en Jesús. ¿De qué estamos hablando? Del estado de pecado. Pero amputó la justicia que estaba en Jesús y la imputó en mí. Entonces, cuando se le prende el bombillo, ¡ping!, ya entendí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está claro allí. Pero como hubo una amputación del estado de pecado de mí y fue imputado sobre Jesús, y hubo una amputación de la justicia divina que estaba en Jesús y fue imputado sobre mí, pues la paga del pecado es muerte, pues y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios tuvo que amputar de mí la muerte eterna y colocarla sobre y imputarla sobre Jesús, y tuvo que amputar la vida eterna que estaba en Jesús y la imputó sobre mí. Eso se dio en la cruz del Calvario. O sea, de la misma forma que Dios imputó sobre mí la justicia, imputó la vida. Para que esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús las muertes,
cómo transfirió el estado de pecado. Y este es uno de los estados más humillantes en la que Jesús como hombre tuvo que caer. Que estando en él, el autor de la vida, que es el verbo, tuvo que probar las muertes. Parece paradójico e inaceptable que Jesús haya muerto en la cruz, pero lo grande del caso es que en Jesús se dieron las dos muertes, tanto la espiritual como la física. Oiga, si Jesús no muere espiritualmente, si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Ahora, yo no estoy diciendo que el Espíritu de Jesús murió. Una cosa es decir que el Espíritu de Jesús murió y otra cosa es decir que Jesús murió espiritualmente. El Espíritu de nadie muere porque el Espíritu del hombre es eterno. O sea, como naturaleza no hay aniquilación de espíritu, eso no existe. Entonces, en Jesús entró tanto la muerte física como la muerte espiritual. Primero tuvo que entrar la muerte espiritual, después entró la muerte física. Si Jesús no muere espiritualmente, que es el término thanatos, la palabra muerte es thanatos, separación. Jesús, el Padre se separó de Jesús. Hubo una muerte espiritual en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. O sea, lo que produjo la muerte física en Adán fue la muerte espiritual. El mismo fenómeno se dio en Jesús. Lo que produjo la muerte física en Jesús fue la muerte espiritual. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Eso es un principio del reino que está allí. En Génesis, el capítulo 2, el verso 17, mire cómo está presente. Dios le dijo a Adán, refiriéndose al fruto prohibido, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El texto original no lo expresa de esa forma. En el hebreo no lo dice así. Originalmente esto se escribió fue de esta forma. Presta atención. El día que de él comieres del árbol, del fruto del árbol prohibido, ciertamente muriendo morirás. Muriendo morirás. Es decir, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Entonces, según esta versión, se está haciendo referencia a las dos muertes, tanto espiritual como física. Nunca, pero nunca Adán hubiera muerto físicamente si primero no muere espiritualmente. Repito, el mismo fenómeno se dio en Jesús, en la cruz del Calvario. La Biblia da testimonio de la muerte de Jesús. Yo enseñé, para que usted tenga una mayor entendimiento de lo que vengo presentando como enseñanza. Que Jesús, igual que Adán, era inmortal y era mortal. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Mortal porque podía morir. De paso murió. Tanto Jesús como Adán. Preste atención, esto no se le olvide, esta verdad del reino que está aquí. Para que sigamos con el desarrollo, porque si no explico esto, usted no lo va a entender bien. Jesús, antes de ir a la cruz, antes de pasarse por el Vía Crucis, por todas esas cosas, Jesús era inmortal y era mortal. Repito, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Mortal porque podía morir. ¿Ok?
Adán era inmortal, no estaba sujeto a la muerte, y era mortal porque podía morir, de paso murió. Cuando Adán peca, que cede a la tentación por causa de la mujer, porque quien fue tentada fue la mujer, el hombre no, el hombre fue seducido por la mujer. Y cuando el hombre acepta la oferta que la mujer le da, la seducción, y come, el pecado se consume. Siempre lo he dicho, y usted bíblicamente lo ha demostrado, que si Adán no come del fruto, por la obediencia de Adán, él redime a la mujer y manda al diablo al infierno por la eternidad. No hace falta que Cristo venga, porque lo que Jesús vino a hacer con el postrer de Adán, Adán no podía hacer, no lo hizo. Y la desobediencia de Adán consumó el pecado, porque el pecado entró por la mujer, no por el hombre, tenía que ser consumado en el hombre. El hombre come, y el hombre pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad. El hombre está muerto. Pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad. El hombre está muerto, pero oído. Pero no pasó, Adán no pasó del estado de mortalidad al estado de inmortalidad eterna. Porque si Adán pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad eterna, pues no puede ser redimido. ¿Qué fue lo que pasó con el diablo? El diablo pasó del estado de inmortalidad al estado de mortalidad eterna y no puede ser redimido. Uno, porque en él nació el pecado, en él no tentó nadie. Y dos, él pecó en la eternidad, y lo que pasa en la eternidad es eterno, no puede ser redimido. Adán fue tentado, seducido, primero, y segundo, pecó en el tiempo, y lo que pasa en el tiempo puede ser restaurado. Presta atención a esta verdad del reino. Presta atención. Lo mismo se dio en Jesús. Por eso es que, vuelvo atrás, por eso es que Dios coloca y cubre el árbol de la vida. Pone un ángel con una espada cubriendo el árbol de la vida para que el hombre no tome el fruto del árbol de la vida, y comiendo del árbol del fruto de la vida pasa el estado de mortalidad al estado de inmortalidad eterna. Y quede eternamente condenado, sin posibilidad de ser redimido o regenerado. Fíjese. Entonces, cuando Dios coloca sobre Jesús el estado de pecado del hombre en la cruz del Calvario, porque ahí fue donde colocó el pecado, colocó la enfermedad, lo maldijo. Maldito es que el que colgado en un madero, fue una maldición. Jesús murió como el germen de la maldición, como el germen del pecado. Cuando Dios coloca el estado de pecado sobre Jesús, que era del hombre, Jesús pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, pero no pasó al estado de mortalidad eterna, porque para Jesús pasar al estado de mortalidad eterna tenía que el pecado entrar por obras, porque Él lo practicó, porque era el postrer Adán, era la última carta que Dios tenía para jugarse. Por eso es que Satanás tentó a Jesús muchas, desde los 33 años que Jesús tuvo en la tierra fue tentado por Satanás toda la vida, porque sin una de las tentaciones Jesús cede e inmediatamente pasa al estado de inmortalidad al estado de mortalidad eterna, restándole al hombre poder ser regenerado. Pero Jesús no cedió a la tentación, no se halló pecado en él. Bendito sea Jesús. Glorifiquen ángeles, arcángeles, serafines y querubines, alaben al Cordero que está sentado a la diestra del Padre, alábenlo, porque no se dio. Cumplió los 613 mandamientos de la ley, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz del Calvario, Dios coloca el estado de pecado sobre Jesús, y Jesús pasa al estado de inmortalidad al estado de mortalidad. Cuando Jesús se levanta, porque vamos a hablar más adelante de lo que es la justicia divina y la vida en Jesús, porque Dios tuvo que justificar a Jesús para poderlo vivificar y poderlo levantar entre los muertos, porque Jesús
murió en pecado. No en pecados que él haya hecho, pero sí porque Dios colocó el estado de pecado sobre el hombre. Más adelante voy a hablar cómo Jesús pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, y del estado de inmortalidad y del estado de mortalidad, vuelvo a repetir, voy a explicar más adelante cómo Jesús del estado de inmortalidad pasa al estado de mortalidad porque murió, y del estado de mortalidad por causa de ser justificado por el cumplimiento de la ley, Dios lo vivifica, se levanta de los muertos y vence la muerte, vence el Hades, vence los principados, vence las potestades, y pasa del estado de mortalidad al estado de inmortalidad eterna, sin posibilidad de volver a morir. Por eso dice: yo soy el que vivo, el que estuve muerto, y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Por qué? Porque ese Jesús que está a la diestra del Padre está en el estado de inmortalidad eterna. En ese mismo estado en la que está Jesús sentado a la diestra del Padre de inmortalidad eterna, pasan todos aquellos que acepten el plan de salvación. Una vez que yo acepte el plan de salvación, entendiendo que el único camino, que la única verdad y la única vida para llegar al Padre es Jesús, que es el único medio. Dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. Cuando yo acepto el plan de salvación y en mí se cumplen los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, redención, remisión y propiciación, y me lleva a un estado de regeneración, que esto nada más que tiene que ver con la impartición de la justicia y de la vida, pues esa justicia me da vida eterna, pero esa vida tiene que ver con la vida de inmortalidad eterna. O sea, yo soy eterno, aunque yo tengo la vida eterna en mí, y voy a pasar pasé un estado de inmortalidad eterna. Eso es lo que dice el texto sagrado. En Génesis, el capítulo 2, verso 17, Dios le dijo a Adán, refiriéndose al fruto prohibido, porque el día que él comieres, muriendo morirás. La Biblia da testimonio de la muerte de Jesús. Primera carta a Corintios, el capítulo 15, verso 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, oído este principio del reino, por cuanto la muerte entró por un hombre, es razonable y está en la lógica lo que voy a presentar. Para que la muerte entrase por un hombre, éste tenía que estar vivo. Porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? Y en contraste, dice el texto sagrado, dice: también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por otro hombre entró la vida. También es razonable, para que la vida entrase a través de un hombre, este tenía que estar muerto. Porque ¿cómo puede la vida darle vida al que está vivo? De este segundo hombre al que hace referencia el texto es Jesús, el postrer Adán. Jamás la vida podía entrar por Jesús a menos que estuviese muerto. Adán tenía que estar vivo para morir y Jesús tenía que estar muerto para vivir. Apocalipsis, el capítulo 1, verso 18, y el capítulo 2 y verso 8 da testimonio de que Cristo estuvo vivo porque estuvo muerto. Dice el texto: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El texto dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo ahora por los siglos de los siglos. Hablando de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte. Si Jesús no muere y vence la muerte, con la resurrección no podía vencer al diablo. Por eso es que Jesús no venció al diablo en la cruz, como muchos dicen.
tomando el pasaje o aquel texto en Colosenses que Pablo dijo, venciendo los principados y potestades, yo públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí no está hablando de demonios ni del diablo, está hablando del Sanedrín, de los que representan la ley, místicos, gnósticos y falsos maestros que querían desviar a los colosenses la doctrina y a los adoradores de ángeles. Eso es lo que está hablando de los principados, que está hablando allí, no está hablando de demonios. Porque Jesús no podía vencer al diablo si primero lo vencía la muerte. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Si Jesús no muere y resucita, no puede vencer al diablo. Eso es el principio del reino. En Hechos, el capítulo 2, verso 24, se registra un testimonio impresionante acerca de la muerte de Jesús. Vamos a ver. Dice el texto así: el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Vamos a ver qué significa eso de suelto los dolores de la muerte. Este texto da la idea de que de la misma forma que la mujer se le producen dolores de parto para soltar el nacimiento del comienzo de una vida, así sucedió con la muerte y los poderes de las tinieblas, que con todo el dolor que le pudo producir tuvo que soltar a Jesús para darle comienzo a una nueva vida. Este texto da la idea como que si el sepulcro sufriera dolores de parto y no pudiera contener en sus entrañas Jesús. El mismo pasaje lo afirma, al final afirma esta verdad. Dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿por quién? Por la muerte. Hechos 2:24. Primera carta de Pedro, el capítulo 3, verso 18, hace referencia a la resurrección de Cristo en lo espiritual. Cristo, para poder resucitar en la carne, tenía que ser vivificado en el espíritu. ¿Qué es la vivificación? La extirpación. Dios tenía que quitar, desramificar el estado de pecado que puso sobre Jesús, quitarlo de él. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué se valió Dios? Vamos adelante, vamos a seguir. Dice el texto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, misterio del cambio, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hay razones para negar que en este pasaje el término espíritu relacionado a la vivificación esté haciendo referencia al Espíritu Santo. Hay razones. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en las versiones bíblicas, que aún en el texto original no aparece el pronombre personal él, para hacer referencia al Espíritu, por lo cual queda descartado que está haciendo mención al Espíritu Santo, sino más bien al Espíritu de Jesús, vivificado en espíritu. No dice en el Espíritu, dice en espíritu. También debemos tomar en cuenta que tanto la carne como el espíritu están siendo presentados por el apóstol como un contraste. Dicho contraste está puesto para dar a entender el resultado triunfal de la muerte de Cristo, indicando que aun cuando corporalmente se le dio una muerte violenta en el espíritu, en su condición posterior de resucitado entró en una nueva fase de vida más plena. Esto indica que la vivificación que presenta el apóstol Pedro en el pasaje está haciendo total referencia a la vida que obtuvo Cristo en su espíritu por causa de ser justificado por el cumplimiento de la ley. Quiero que quede muy claro que en ningún momento, que quede bien claro, no quiero que vayan a tergiversar lo que estoy enseñando. Quiero que quede muy claro que en ningún momento quise decir que el Espíritu de Jesús murió. Yo no dije eso. Lo que quise enseñar y presentar es que Jesús se dio la muerte espiritual
que sería igual decir que murió en el espíritu, que es la palabra thanatos, que es la palabra separación. Ahora, vamos a hablar acerca de la justificación de Jesús. Maestro, enséñeme eso. Enséñeme eso. ¿Cómo se dio eso? Estas son verdades que están en el texto sagrado. Están allí en el texto sagrado. Cuando yo estudio esto, yo digo, wow, wow, wow. ¿Qué verdades del reino hay aquí reveladas en el texto sagrado que fueron escritas por inspiración del Espíritu? Mire, acerca de la justificación de Jesús. Dios, aquí se cumple el principio. Presta atención, yo quiero que usted me preste atención, porque es que esto no es una predicación, yo estoy... mi forma de predicar no es sensacionalista, ¿no? Como para tocar las emociones de la gente. Es pedagógica. Te enseño. Voy al grano. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que justificarlo. Ese es el principio del reino. En la cruz del Calvario, ¿se acuerda que hablé del misterio del cambio? Dios amputó de mí el pecado y lo imputó en Jesús, y amputó de Jesús la justicia y la imputó en mí. Misterio del cambio. El que no conoce el pecado, por nosotros es el pecado. Después amputó de mí la muerte y la imputó en Jesús. Después amputó de Jesús la vida y la imputó en mí. Pero Dios, para colocar en mí la vida, primero tuvo que colocar la justicia. Es el principio del reino. Como en el hombre, para que la muerte entrase, primero tuvo que entrar el pecado. Es el principio del reino. Lo mismo pasa aquí con Jesús. Dios no podía levantar a Jesús de los muertos, resucitarlo de los muertos, si no lo vivifica en el Espíritu. Pero no lo podía vivificar en el Espíritu si no lo justifica. Pero no lo puede justificar si Dios no tiene un elemento, una base, una razón para justificarlo. Porque yo soy Dios, lo voy a justificar porque me da la gana. No, espérate, aquí hay principios de reino. Hay un ser que se llama Satanás, que aunque esté caído, tiene derechos el cual Dios respeta. Y las cosas se tienen que hacer como principios de reino. Se tiene que cumplir. 2 más 2 son 4. Ahora usted lo va a entender. Estas verdades que están en el texto sagrado, para muchos escondidas, no las han entendido. Dios, para vivificar a Jesús, tuvo que justificarlo. Principio de reino. Porque lo que produce la vida es la justicia. Eso fue lo que produjo la vida en mí. La justicia igual tiene que ser en Jesús. El término que se utilizó del griego, justificado, da la idea de considerar a alguien justo. Y en el tribunal de Dios solo se podía considerar justo aquel que le diera cumplimiento a la ley. Fuera de Jesús, solo se podía considerar justo aquel que le diera cumplimiento a la ley. Fuera de Jesús. Por eso es que Pablo dice, la ley era nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra nodriza, aquello que nos llevaba de la mano hasta que llegó Cristo. Porque si yo quise alcanzar la justicia por la ley, dice Pablo, no pude, porque conseguí que había una ley más fuerte que el poder cumplir la ley mosaica. Había una ley en mí que era la ley del pecado y de la muerte, que no me permitía cumplir la ley mosaica. Miserable de mí, dice Pablo. Porque cuando usted lee Pablo el capítulo 7 de Romanos, ahí Pablo no está presentando el conflicto interior en el creyente. No. Pablo presenta el conflicto interior en el creyente en Gálatas 5, 16 en adelante. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu contra la carne, y entonces se ponen entre sí para que no haga lo que quisiera. Ahí sí.
Pero en Gálatas, en Romanos 7, Pablo está presentando su condición como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que quise hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso hago. Ahí Pablo en Romanos 7 está hablando de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Pero cuando usted va a Romanos 8, que es el capítulo que le sigue, entonces vemos un Pablo triunfando, vemos un Pablo cantando, por ende, un cántico de victoria, donde él dice que por el nuevo nacimiento, por la justicia divina y por la vida, él logró vencer el estado de pecado. En Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las dos diferencias. En Romanos 7, Pablo, como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, y en Romanos 8 tenemos un Pablo justificado, vivificado, regenerado por gracia, sin la ley. Es lo que Pablo presenta allí. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, se da la idea en una forma tácita. Cuando digo tácito, es que está escondido en el texto. Eso está entendido en el texto, ahí escondido. De que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu. Igual que fue el agente encargado de justificarme a mí en el espíritu, de impartir en mí la vida eterna. Fue el Espíritu Santo el que hizo el trabajo. Y esto nosotros lo decimos por el término que se utilizó en el griego justificado, que indica dicha acción. Dice el texto así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. La frase en el Espíritu, para hacer referencia a lo justificado, no solo es atribuido a la acción del Espíritu Santo en la obra de justificación, sino la acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podría llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Él que en el Espíritu debía tener un argumento de peso para poder librar a Jesús del estado de pecado en el cual se encontraba. Por lo tanto, el elemento que Dios utilizó para justificar a su Hijo en su Espíritu fue el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios. La ley podía justificar y vivificar al hombre. Si cumplía la ley, era justificado y vivificado por ella. Pablo nunca negó la posibilidad de que el hombre fuese justificado por la ley. Nunca. Porque Pablo dice, con la ley que se me dio para vida, si me justifica, si cumplo los 613 mandamientos de la ley, soy justificado y me imparten la vida eterna sin que Cristo venga al escenario. Pero me consigo que no pude, porque la ley que se me dio para vida me produjo la muerte, porque no la pude cumplir. El único ser humano en la tierra que le dio cumplimiento a los 613 mandamientos de la ley, a los 10 mandamientos, fue Jesús. Por causa del cumplimiento de la ley, Dios lo justifica. Por causa de justificarlo, lo vivifica. Al vivificarlos, vence la muerte, vence el Hades, vence los principados, vence las potestades y se levanta de los muertos. Y yo soy el que vivo, y el que estuve muerto, y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la ley de la muerte. Así. Pablo nunca negó la posibilidad de que el hombre fuese justificado por la ley. Ahora, que no hubo uno que pudiera cumplir la ley para ser justificado por ella, esa es otra cosa. El único fue Jesús. El único. Pablo dijo que el mandamiento, la ley que se me dio para vida, produjo en mí la muerte, al no poderla cumplir. Romanos 7:10. Y hallé, cito, dice, y hallé que el mismo mandamiento
que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque si yo cumplo la ley completa, pues yo tengo que ser justificado por ella. A mí no me hace falta Cristo. Por eso fue que Cristo vino. Y por eso Dios le dio la ley al pueblo, para hacerles entender la necesidad que había de un Salvador, que era Jesús. Cristo fue justificado por la obediencia a las demandas de Dios. Ante el tribunal de Dios no había pecado registrado que Jesús hubiera hecho. Las Escrituras dicen, fue tentado en todo, pero sin pecar. Hebreos 4:15, y en Isaías 53:9, y primera carta que escribe Pedro, capítulo 2, verso 22, dice, no se halló pecado en él. Mire esto que le voy a leer ahora y preste atención. Tal como está escrito, y vaya siguiendo. Vaya siguiendo. Según Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Todo ser humano tiene un libro ante el tribunal de Dios en el cual le están haciendo registro de sus obras para ser juzgado por ella. Todo ser humano. Eso lo dice Apocalipsis, el capítulo 20, verso 12. Todo ser humano tiene un libro ante el tribunal de Dios en el cual le están haciendo registro de todas sus obras para ser juzgado por ella. Jesús no fue la excepción. Jesús no fue la excepción. Como ser humano, contado entre los vivientes, tenía su libro, con la diferencia que allí no hay registro de pecado que él en lo personal hubiese hecho. Fue la sorpresa más grande que el diablo se llevó. Él creía tenerlo seguro en el infierno por la condición en la que murió, la condición de pecado, porque Dios puso el pecado sobre él, sobre Jesús. El cargado de pecado murió. Lo que Satanás no sabía era que el pecado de la humanidad no podía juzgar ni condenar a Jesús eternamente, porque él no tenía culpa de ese pecado. Satanás tuvo que entregar a Jesús de entre los muertos a causa de la justificación que se dio en el Espíritu, producto de la obediencia del cumplimiento de la ley. Cuando el infierno tiembla y Jesús resucita, los demonios corren al diablo y se está resucitando Jesús. Yo me imagino al diablo corriendo al cielo y diciéndole al Padre que no habla con vos. Dice el gran yo soy el Elohim, el Adón, el Adonai. Dice, dime. El que entra al seno de Abraham no sale, y el que entra a la parte más baja de la tierra, al lugar de tormento, tampoco sale. Jesús, por el estado de pecado en la cual murió y la condición en la que murió, está en la parte más baja de la tierra. ¿Por qué me lo levantas de allá? Y Dios le dice a Gabriel, esto es algo para mí, para que usted entienda el mensaje. Gabriel, ven acá, tráeme el libro del récord de la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Y Gabriel le trae el libro al Padre, el Padre se lo entrega al diablo y le dice, búscame un pecado que esté escrito en ese libro que él haya hecho y te lo dejo en el infierno. Búscalo. Y empezó el diablo a buscar por todas las páginas. En la última página del libro, de la vida del récord de Jesús mientras estuvo en la tierra, consiguió un letrero que decía, y no se halló pecado en él. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Me lo vas a tener que dar. Porque el pecado que entró en Jesús no es su pecado, es el pecado de la humanidad. La enfermedad que entró en Jesús no era su enfermedad, la enfermedad de la humanidad. La maldición que entró en Jesús no es la maldición de él, es la maldición en la que la humanidad está. Yo me encargué de colocar todo eso sobre mi hijo en la cruz. No me fue fácil, pero lo hice. Un misterio del cambio para que se diera. Yo maldije a mi hijo en la cruz para bendecir al hombre. Yo coroné a mi hijo de maldición
para coronar a mi hijo, al hombre de bendición. Yo transferí sobre mi hijo el pecado para transferir sobre el hombre la justicia. Yo transferí sobre mi hijo la muerte para transferir sobre el hombre la vida. Yo puse toda la enfermedad en mi hijo para poner toda la salud en los hombres. Un misterio del cambio. Que la gente no lo haya entendido, otra cosa. Satanás, que la gente no lo haya entendido. Pero eso está decretado equitativamente, eso está establecido y escrito en el texto sagrado, así como está. Mire, por esta causa, yo doy gracias a Dios por Jesús. Y lo alaben ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Si Jesús hubiese violado una tilde de la ley, o el mandamiento más pequeño de ella, estuviésemos destinados para el infierno. Pero Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado a causa de la justicia de la ley, fue vivificado para dar vida a los que justifican por su sangre. Este triunfo lo presenta Pablo como cántico de victoria en una de sus cartas. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Cito. Lo va a entender. Y cuando termine de leerlo, por favor, incline su rostro, levante su rostro, levante sus manos, haga lo que usted quiera, pero glorifique al Cordero. Dele gloria al Cordero. Dele gloria a nuestro Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero te lo voy a traducir amplificadamente, que fue lo que Pablo quiso decir allí. Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado, y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció el pecado, y venciendo el pecado triunfó sobre la muerte. Porque el texto original no dice sepulcro, dice muerte. Thanatos, thanatos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Aguijón, autoridad. Aguijón, autoridad. ¿Dónde está muerte tu victoria? Dice, porque el aguijón de la muerte, o sea, lo que le da autoridad a la muerte, que entra al hombre es el pecado, y el poder del pecado, y lo que le da lugar al pecado es el incumplimiento de la ley. Mas yo le doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo, que cumpliendo la ley venció el pecado, y venciendo el pecado venció la muerte. Por causa del cumplimiento de la ley, Dios el Padre lo justifica en el Espíritu. Y después que fue justificado en el Espíritu, fue vivificado. Al ser vivificado, pasa al estado de inmortalidad eterna. Vence la muerte, vence el Hades, vence los principados y vence las potestades. Se levanta como gran sumo sacerdote y se sienta a la diestra del Padre, para allí justificar y vivificar a todos los que creen en Él.
todos los que acepten el plan de salvación son justificados en el Espíritu y vivificados, pasando al estado de inmortalidad eterna, no teniendo derecho a morir jamás. Entendemos que todavía falta que se consuma la salvación en la resurrección de los muertos. Que cuando Cristo venga sean resucitados los que estén muertos por ende, y los que estemos vivos seamos transformados en gloria. Entonces se dará la consumación de la salvación. Dice el texto que seremos tal y semejante como Él. Fíjese lo que presentamos, que esto no es cuento de niños, no es una historieta de Walt Disney Production, no es Hollywood, esto no es un teatro, no es un show. Son verdades que están en el texto sagrado, son verdades que muy poco la desconocen. Que si Jesús quebranta un mandamiento de la ley, una tilde, ya le resta a Dios por el Espíritu justificar a su Hijo por el cumplimiento de la ley, y a no justificarlo, pues el segundo Adán queda igual que el primer Adán, muerto, y nosotros estuviésemos destinados para el infierno, sin posibilidad de ser redimidos. Pero gracias doy a Dios por Jesús que venció. Bueno, hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro José Vicente. Próximo domingo. 3 cosas pido: oren por mí, no dejen de orar, oren mucho por mí. La oración del justo puede mucho, dice el texto. Oren mucho por mí. Yo creo en la oración, creo en la intercesión, creo en que Dios llama a gente a interceder por algunos principios del reino, principios universales que yo pueda quebrantar y le dé derecho a las tinieblas. Por la intercesión me cubren. Creo en eso. Guarden mi familia, a mi hijo, a mis hijas, a mi familia, a mi madre. Guarden, por favor. Esos que tienen llamado a la intercesión, no dejen de orar por mí, por mi esposa, por mi familia, por el ministerio, por todo. Segundo, compartan este mensaje. No te quedes con el mensaje, compártalo. Tercero, puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos con honor. De esto vivimos, a esto nos dedicamos, tiempo completo. Tengo 30 años viviendo el altar. Los que predican en el altar, vivan del altar. No podrás gozar el huiquetrilla, dice el apóstol Pablo, y esto no lo dijo Jesús por los bueyes, lo dijo por los que predican el evangelio. Imparte una ofrenda para el ministerio. Conviértete en un agente generador de los bienes del reino, aportando para el ministerio. Ni un centavo que tú des le vamos a dar mal uso. Vamos a saber administrar tu dinero. Necesitamos dinero para complementar algunas cosas. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está el correo. Ahí está mi número telefónico. 786-604-3352. Me puedes llamar y yo te doy una información de cómo hacerlo, o escribir y te doy una información de cómo hacerlo. ¿Ok? Que el Eterno te bendiga. Que pases un feliz día. Un feliz día. Y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.